Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal? ¿Les ha tratado la vida? ¿Todo bien? Enciendan sus cámaras, por favor, las demás personas. Gracias. Estamos 8. Estaban en la misma cantidad de personas la clase anterior. Me confirman, por favor. Ya estamos 8 minutos esperando. Lisbeth Sí, Celi, creo que sí. ¿me Sí, confirma? estábamos poquitos, estábamos 7 en la clase anterior con el licenciado incluido. Bueno, listo. Entonces comencemos, chicos. Bueno, como Dicen, siempre. disculpe un ratito. Sí. ¿Será que me puede dar unos 10 minutos para salir del trabajo? Y igual voy a escuchar la clase porque estoy en el camino. Sí. Pasa que estoy en el trabajo. Me imagino que te vuelves a conectar. No, ahí voy escuchando ya lo que dice. Listo. Ok. Listo. Bien, buenas noches. Un abrazo cordial. Estamos una vez más acá, como todas las semanas, esperando que lógicamente se encuentren de lo mejor y que hayan realizado de la mejor manera sus actividades. Creo que no había ningún problema con cada una de ellas. Listo, vamos a continuar. Listo, vamos a seguir viendo algunos, creo que finalizamos con esta parte de lo que son algunos géneros literarios por medios de escritos. Nos quedan un par de ellos, muy importantes igual. Inclusive que podemos estarlos aplicando uno de ellos inconscientemente dentro de nuestra vida diaria, pero que es meritorio saber e informarse de algunas directrices o de algunas estructuras para poder realizarlos cada uno de ellos. Vamos a checar acerca de lo que es la crónica. Pues si se entiende de una manera muy amplia, ¿no? Crónica de algo cronológico, de algo que se va a narrar, que se va a exponer de forma detallada, de principio a fin, cronológica, ¿no? Inclusive puede ser de algunos conocimientos históricos, haciendo alusión a fechas y lógicamente que sea de fechas anteriores hasta lo más actual, como la palabra lo refiere, ¿no? Crónica. Dicho esto, doy lectura a algunas investigaciones, algunos casos que se han dado por algunos investigadores. Según Correa, de 2016, contar historias reales en orden cronológico y utilizando recursos estilísticos del lenguaje para construir personajes y escenarios es el propósito de la crónica. El género periodístico libre por excelencia y considerado así por su capacidad para jugar con ritmos narrativos que diversifican la historia. El catedrático y periodista Gonzalo Marín Vivaldi, en el libro Curso de Redacción, Teoría y Práctica de la Composición y del Estilo, sostiene que la crónica es, en esencia, un estilo híbrido entre informativo y de opinión, y que su característica esencial es la valoración del hecho, al mismo tiempo que se narra, es decir, imponiendo un estilo personal. La crónica es, en esencia, una información interpretativa y valorativa de los hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado, ¿no es cierto? Como dije hace un momento, lógicamente, la palabra crónica, ¿no? Hechos o acontecimientos de forma cronológica. Esa es una de las características en que se basa este género literario. El término crónica tiene su origen en el latín crónica, con H, ¿no? Lógicamente que no tiene un sonido, cuyo antecedente etimológico se halla en el concepto griego crónica biblos. El término hace referencia a un relato que narra acontecimientos según su organización cronológica. Una crónica periodística es un tipo de escrito de no ficción. ¿A qué se refiere cuando es no ficción? Pues es algo real, ¿no? Porque pueden haber tipo cuentos o estilos de narración, pero lógicamente con cierto toque ficticio, ¿no es cierto? Y este tipo de detalles, en cambio, esto es todo lo contrario, es algo
que lógicamente se ha dado con el transcurso del tiempo o en la actualidad. Es algo muy real. De no ficción, muy utilizado en la prensa escrita. Consiste en la narración de manera ordenada y detallada de una serie de acontecimientos desde que se inician hasta que se terminan. Es por eso que la exposición de los hechos de una crónica sigue una narración cronológica. Las crónicas pueden tener carácter informativo, interpretativo o de opinión. La crónica informativa es la más parecida a una noticia, con la diferencia de que mantiene estrictamente su orden cronológico. Las crónicas informativas son muy comunes en la cobertura de eventos deportivos y culturales. En las crónicas interpretativas y de opinión, el periodista que la escribe es igualmente un testigo directo de los hechos. Al redactarla también pueden aportarse al texto algunas apreciaciones o puntos de vista. En cualquier caso, la crónica no es un texto de ficción, así que debe mantenerse fiel a los hechos, una de las características muy importantes. Generalmente las crónicas son textos de corte político, social, económico, cultural, religioso o deportivo, y pretenden captar a un lector que busca información detallada y completa acerca de un hecho. Es por ello que la crónica periodística utiliza un lenguaje sencillo y directo. Vamos a checar algunos datos importantes, como es la estructura de este tipo de crónica. Así, de igual manera como habíamos analizado la estructura de lo que es una noticia, un ensayo, todo este tipo de escritos de corte periodístico tienen una estructura, ¿no?, para manejarse de manera adecuada. Una buena crónica periodística debe tener una estructura con 3 partes claramente diferenciadas, las cuales son entrada, cuerpo y conclusión. Entrada. La entradilla o lead es una parte fundamental en una crónica, ya que definirá el ritmo y tono que tendrá el texto. Se compone de un título corto que puede acompañarse de antetítulo y subtítulo. Está formado por un párrafo breve en el que se introducen los eventos de la crónica. Se ubica al lector en un lugar, un tiempo y un evento determinado para que sepa de qué se trata la crónica. Este párrafo suele comenzar con fuerza, pues el objetivo es despertar y captar la atención del lector o la audiencia. El cuerpo de la crónica. El objetivo de esta parte de la crónica es informar y narrar detalladamente los hechos. El autor puede manifestar sus apreciaciones y describir el escenario desde su punto de vista, pero intentando ser lo más objetivo posible. En el cuerpo, el autor informa del acontecimiento contextualizándolo, presentando a los testigos o protagonistas, interpretando los hechos y analizándolos. En la conclusión, por lo general, la conclusión se basa en la subjetividad del periodista e invita a la reflexión sobre los acontecimientos narrados. Es una parte casi tan importante como la entradilla. La conclusión también puede ser cíclica y retomar la idea con la que se comenzó la crónica, es decir, más o menos retornando a la idea principal. ¿Cuáles son aquellas características que denotan o que identifican a una crónica? Menciona, además de seguir la estructura, una crónica debe cumplir una serie de características que le brindan al estilo tan distintivo de este género periodístico. Algunas de las características de la crónica periodística son: investigación. El autor es testigo presencial de los hechos. El periodista debe indagar, preguntar, verificar y sobre todo realizar el trabajo de campo. Es un detalle bastante peculiar y de mucho interés, mucho énfasis. El estilo. Uno de los sellos distintivos de la crónica es el sello o estilo del autor. Cada periodista utilizará su forma de narrar o su creatividad para contar los hechos. Debe hacerlo siempre sin olvidar la precisión, sencillez y claridad que distinguen a los textos periodísticos. Debe tener veracidad. La crónica periodística está basada en un hecho o suceso real. Cronología. La narración de los hechos se realiza de forma secuencial. La secuencia temporal debe narrar lo sucedido entre 2 fechas. Exactitud.
Aunque el periodista puede aportar su punto de vista, ya que es testigo directo de los hechos, es fundamental que se mantenga la objetividad y narre los hechos con exactitud. La exposición puede publicarse en prensa escrita o de manera oral. En ambos casos, la narración debe ser rigurosa y contar con testimonios de personas que hayan sido testigos del acontecimiento narrado. ¿Cuáles son aquellos consejos que se aplican para estructurar o realizar una buena crónica? Hay que identificar una entrada con fuerza. El inicio de una crónica es fundamental para captar la atención y determinar el tono en que ésta va a tener. Es recomendable evitar los rodeos y por el contrario se utiliza datos que impacten. Se puede hacer entradas con una rica descripción del escenario, comenzar con una cita impactante de uno de los protagonistas del hecho, iniciar de una forma intrigante que motive al lector a resolver el misterio. El segundo consejo, enriquece tu vocabulario. Lógicamente, si se trata de algo expositivo, ¿no es cierto?, de algo que va a ser narrado de forma cronológica, es recomendable, como yo siempre les he mencionado, enriquecer nuestro vocabulario, ¿no? Porque para efectos de redacción, permítanme indicarles esta parte, mencionarles, para efectos de redacción de cualquier tipo de texto, y en este caso especial de la crónica, no es recomendable, o siempre ustedes van a tener inconvenientes quizás en otro tipo de materias, cuando, por ejemplo, siempre son repetitivas las palabras, ¿no? A veces en un mismo párrafo se repiten 4 o 5 veces las mismas, y es aquí cuando entra precisamente este detalle de enriquecer nuestro vocabulario, porque podemos utilizar palabras sinónimas, palabras que se asemejen, que tengan una misma relación, ¿no es cierto?, para no caer en el mismo hecho de estar repite y repite, que esto se ve muy mal dentro de lo que es una redacción académica, y en este caso específicamente hablando ya de la crónica. Miren lo que menciona aquí. Tener un lenguaje rico ayudará para no ser repetitivo en nuestra crónica. Lo que dije hace un momento, utilizar sinónimos, leer mucho y tener siempre a mano un diccionario. Con la facilidad del internet, pues lógicamente, si estamos en algún momento de sus tareas o actividades académicas redactando algún documento y pues no tienen la facilidad de en ese momento acordarse de algo, ¿no? Pues ahí está San Google para solventar todas sus dudas o sus inquietudes en cuanto a diversidad de palabras. No abuses de la primera persona. El uso de esta persona solo debe aplicarse cuando esté totalmente justificada o para enriquecer el texto. ¿A qué se refiere el no abusar de la primera persona? No sé si en algún momento de su vida les han indicado a ustedes que siempre es mejor escribir un texto en tercera persona, ¿no? Porque el siempre a primera persona es yo a personas y decir siempre yo encontré, yo busqué, etcétera. Entonces, no abusar siempre de esos detalles, ¿no? Cuando yo tenía a mis alumnos y hacíamos proyectos, prácticamente va por ahí de la mano este hecho, porque ahí también es más o menos, si se podría llamar, vetado el hecho de utilizar lo que es primera persona. Doy un ejemplo, ¿no? Siempre se dice, nosotros investigamos, nosotros buscamos, nosotros vimos, nosotros leímos. Yo siempre recomendé hablarlo en tercera persona, ¿no? Se investigó, se realizará, se buscó, se identificó, se valoró, ¿no es cierto? Se habla ya de forma diferente, no siempre apersonándose y diciendo yo busqué, yo investigué, yo encontré ese tipo de detalles. Eso es importante que tomen en cuenta y quizás se me pasó por alto, desde un inicio estuve chequeando algunos trabajos y siempre hacían mención a la primera persona, ¿no? Buscamos, leímos, investigamos, realizamos, entonces hay que evitar este tipo de temas y ir mejorando nuestra redacción y es siempre importante, repito, hacer alusión a, por ejemplo, en vez de decir yo investigué, se investigó, se buscó, se identificó, ¿no es cierto?, en esa forma. Seguimos. Identifica cuándo debes terminar. Un consejo que te ayudará a determinar cuándo concluir la investigación para tu crónica es cuando percibas que los testimonios con los que cuentas comienzan a resultar repetitivos y todas las preguntas están resueltas, ¿no es cierto? Pues, lógicamente no hay que sobreabundar si ya se tiene claro un tema, algún relato, si ya no hace falta incluir más personas que aporten a
a cualquier tema que se esté desarrollando, pues lógicamente ya es momento de concluir. Otro detalle, prohibido inventarse. Miren, esto hay que resaltar, ¿no? Prohibido inventarse, ¿no? Esto es ajustándose, ¿no es cierto?, a cómo se dieron los hechos. Por más que se quiera acomodar de manera bonita la película, se puede llamar en ese sentido, no tiene cabida, ¿no? Prohibido inventar. Si inviertes tiempo en una buena investigación, no será necesario que falsees o inventes datos. Te sorprenderá la cantidad de información y testimonios de valor que te aportará la investigación. Prohibido inventar en lo que es un relato de crónica. ¿Qué tipos de crónicas se tiene? Crónicas de sucesos, crónicas políticas, una de las que más se dan, también crónicas deportivas, crónicas de sociedad también se dan, crónicas de viajes, crónica judicial, sí he visto muy poco, pero crónicas políticas, si no, creo que eso estamos más familiarizados con las deportivas también, por ejemplo, una crónica se reúnen varios periodistas, no sé si han checado esos paneles que hay de periodistas y empiezan a hablar cuando estamos muy familiarizados con este tema de las eliminatorias, cómo le fue a nuestra selección, qué es lo que está pasando, cuántos puntos nos falta para clasificar, ya estamos clasificados, entonces entran en juego todo este tipo de detalles, ¿no? Pero hacen un detalle cronológico, pueden hablar desde cuando empezó el sistema clasificatorio, qué es lo que pasó con nuestra selección, que los cambios le hicieron bien, entonces empiezan, ¿no es cierto?, a narrar de forma objetiva y lógicamente con datos contundentes y veraces. Aquí hay un ejemplo de lo que es una crónica de una persona llamada Josefina Rivadeneira, la cual ha titulado Un niño verdaderamente valiente. Como subtítulo, La solidaridad ejemplar de un niño de 12 años. Quiero solicitar de forma muy cordial, no sé si Lisbeth me puedes ayudar con el párrafo inicial que está en celeste hasta el segundo que está en verde. Luego solicito a otra persona. Por favor, te doy la palabra. Un niño verdaderamente valiente. La solidaridad ejemplar de un niño de 12 años. Por Josefina Rivadeneira. No todos los días vemos actos de valentía como el que observamos hoy a primera hora del día frente a la escuela Juan León Mera, de la ciudad de Machala. Y fue un niño el que nos dio este maravilloso ejemplo de solidaridad y coraje. Sigue el siguiente párrafo, por favor. Tú misma hasta el verdecito. Esta mañana, al frente de la puerta de la escuela, había una multitud que no dejaba paso a los que descansaban, a los que deseaban entrar. Nos preguntamos qué había pasado. Había sucedido un accidente. Un pequeño de primer año había escapado de las manos de su madre. Al atravesar la calle, había caído cerca de un autobús que no se detenía. Un estudiante de octavo, al ver el incidente, se abalanzó a recogerlo y lo puso a salvo. Pero el muchacho, por estar pendiente del pequeño, no alcanzó a retirar el pie y la rueda del autobús le arrolló. No sabe si solo está maltratado o la rueda le alcanzó a fracturar el pie. Inmediatamente el director fue informado del suceso. Llamó a la ambulancia y a los pocos minutos salieron para el hospital. Muchas gracias. Solicito a David Jeremías que me dé parte del fragmento que está como en tomate, por favor. En lo posible, encender su cámara cuando participe, le agradecería. Creo que David es el que salió, ¿cierto? Mi mamá está viniendo. Sí, listo, no sé. Entonces, por favor, solicito a Evelyn Castro, por favor, si me ayuda con la lectura. En lo posible, puede encender su cámara. No me visualizo, es que estoy en el celular y no se ve muy bien. Sí, ahí sí le visualizo, estimada Evelyn, por favor. Muchas gracias. Actos como estos nos demuestran que esta nueva generación tiene conciencia de estos valores, que adultos y maestros decimos que se están perdiendo entre los niños. Entre los niños y jóvenes. Quizás somos injustos
al hacer generalizaciones que no responden a la realidad. Ni todos los jóvenes han perdido los valores, ni tampoco es verdad que se están perdiendo en la sociedad. En todas las épocas ha habido indolencias y no podemos afirmar que la indolencia es una característica de las nuevas generalizaciones. ¿Cuántas veces los adultos vemos que están robando a una persona y nos quedamos como espectadores sin hacer nada? Muchas gracias. Listo. El siguiente párrafo, solicito por favor a Natalia, por favor, si me puedes ayudar. Pero volvamos en el hecho presenciado esta mañana. Los adultos y muchos estudiantes gritaron al autobús para que se detuviera. Ante su impotencia, al único que se le ocurrió hacer algo que sí salvó al niño fue a un estudiante de 12 años. Esto nos demuestra su madurez, su capacidad de arriesgar incluso la vida para salvar a otros. En múltiples ocasiones, muchos de nosotros nos quedamos inmóviles y paralizados de terror ante un hecho como este. ¿Cuántas veces ante una desgracia pensamos que hubiéramos podido hacer algo y no lo hicimos? Muchas gracias. Para finalizar, por favor, Michelle Freire, el último párrafo. Ya. Que este hecho nos haga conscientes de que la solidaridad no es solo una idea o un principio que tenemos en nuestra mente, sino que la solidaridad debe traducirse en acciones como la que nos ha enseñado este niño con su valentía. Miren aquí un ejemplo de una crónica sencilla, ¿no es cierto? De algo, de un acontecimiento que pasó en un día normal, común y corriente de esta persona, ¿no es cierto? Y que lógicamente se ha permitido relatar conforme se suscitaron los hechos, conforme cada uno de los acontecimientos que se iban dando. Pero lo interesante, no sé si ustedes chequean, que ella hace una pausa entre el primero, el segundo, en la tercera parte, en la que está resaltada con más o menos tomate, ella hace más o menos una especie de reflexión, ¿no es cierto? Antes de continuar con el hecho, hace una especie de reflexión bastante llamativa, donde dice que estos actos demuestran que todavía existen, lógicamente, los valores que no se han perdido en la sociedad, etcétera, etcétera. Y a pesar de que hay indolencia, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros como adultos nos quedamos expectantes cuando hay un hecho similar de robo o asalto, ¿no es cierto? Entonces ella llama a la reflexión y luego retoma, ¿no es cierto?, en el orden cronológico esta crónica que me pareció muy bonita, y prácticamente continúa su relato hasta finalizar con un párrafo de reflexión, ¿no es cierto? Entonces, miren, o sea, no es, a veces cuando les mando a hacer un trabajo, que quede claro, la cantidad de información no es calidad. La cantidad de información no es calidad. Para mí no es calidad. La cantidad, no. A mí, por ejemplo, me llama la atención cuando, y vale la pena resaltarlo, sigo viendo que a pesar que se dice en los trabajos que uno se envía, con todo el respeto que se merecen cada uno de ustedes, por favor, no copiar, no pegar, se siguen insistiendo o se siguen realizando este tipo de actividades, ¿no? O incluso otros que son grandes tipos de fragmentos que muchas de las veces hasta pierden la continuidad o pierden, no sé, ¿qué sería yo? La objetividad del trabajo. Entonces, yo quería traer a colación este ejemplo de crónica para que se den cuenta que con un pequeño relato del diario vivir, esta persona lógicamente logra construir algo desde mi punto de vista llamativo, ¿no es cierto? Lo relata conforme sucedió en la mañana, hace un pequeño paréntesis, ¿no es cierto? Haciendo alusión que este tipo de cosas todavía no se han perdido. Continúa con su relato y termina con una reflexión bastante llamativa, ¿no es cierto? De la solidaridad
que debe haber entre todos los seres humanos y lógicamente con nuestro prójimo. Esta es la parte que quería hablar sobre la crónica. Antes de pasar a otro género que se llama la crítica, me gustaría saber si existe algún tipo de pregunta, de inquietud o algo que se quedó como interrogante por parte de ustedes en lo que fue la parte de la crónica. Recuerden que esto estamos viendo de forma bastante rápida y cómo lógicamente, a ver, aquí hay un detalle. Quisiera también aclarar, perdón si alguien quería tomar la palabra, pero me adelanto algo. Aquí hay un detalle. ¿Cómo construimos conocimiento? Soy más o menos el moderador, el que facilito la información. Hay un aporte de ustedes, ¿no es cierto?, de investigación, de desarrollo de las actividades, que eso lógicamente, mucho más de lo que yo diga, es donde ustedes más adquieren aprendizaje. Y esto toma una estructura más fuerte cuando lógicamente se realizan exposiciones sobre los temas. Entonces, 3 detalles a tomar en consideración. Se diserta un tema, se habla de un tema, ¿no es cierto?, de forma muy general, muy detallada. Se envía un trabajo para que ustedes refuercen, ¿no es cierto?, sus conocimientos mediante la investigación y el desarrollo de diferentes actividades. Y después hay una exposición sobre algunos de los temas y finalmente hay una evaluación, ¿no es cierto?, con lo que lógicamente se debe complementar la información. Eso quizás se me pasó por alto decirles desde un inicio. Y repito, se da la clase, ¿no es cierto? Se manda a investigar, a investigar, pero haría realizar un trabajo bien hecho en la casa. Luego de eso vienen periodos de exposiciones y evaluación. Ahora sí, no sé si existe alguna persona que tiene alguna duda, algo que acotar acerca de lo que es una crónica, alguien que diga, ¿sabe qué, profe? No me quedó claro. Y si no, pues continuamos. Listo, continuamos ya. Pasamos a otro género que se llama la crítica. Y este sí es de bastante énfasis, ¿no es cierto? Porque lo hemos aplicado también, quizás no de forma muy técnica, pero ¿no es cierto? Muchos de ustedes habrán escuchado lo que es una crítica constructiva y una crítica destructiva, ¿no? Más adelante vamos a ver una muy bonita apreciación que tiene una experta en este tema. Pero, por ejemplo, quiero contarles un detalle antes de entrar en materia. Hace algunos años tenía una novia, ¿no? Y recuerdo que un día salió vestida así como medio raro, ¿no? Lógicamente, era como que no combinaba algo y teníamos que ir a un lugar medio importante. Y creo que, a ver, estoy hablando de hace unos 5 o 6 años atrás. Dicen que los hombres maduramos totalmente después de los 30, inclusive 32, 33, pero bueno. Dije una palabra como, ¿con eso te vas a ir? ¿O así te piensas presentar? ¿No es cierto? Desde mi punto de vista consideré que eso no iba a ser tal vez una crítica tan ofensiva, no tan destructiva para esa persona, para esa chica. Pero créanme que después de algún tiempo conversando, ¿no? Ella lógicamente se puso bastante mal y después me comentaba que después de tanto tiempo de estar arreglándose, cuidándose, peinándose, pues lógicamente escuchar este tipo de crítica de una persona que se supone que está ahí para darle ánimo, para apoyarle, ¿no es cierto? O para, no sé, hacerla sentir bien en ese momento fue algo muy negativo por parte mío, si se podría llamar ese tipo de situación. Entonces fue una crítica totalmente destructiva. A lo largo de nuestra empresa, nuestra familia, de nuestro trabajo, también se pueden dar estos detalles, ¿no es cierto? Cuando alguien te dice, no sé ni cómo llegaste acá a ocupar este puesto, ¿no es cierto? O no sé qué haces aquí. O muchas veces, no sé si ustedes han escuchado a muchos padres que les dicen a sus hijos, tú no sirves para nada, ¿no es cierto? ¿Qué creen que están sembrando en la mentalidad de esos pequeños chicos, no? Hay palabras gruesas que les dicen, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí parte todo este tipo de detalles, ¿no es cierto?, de acerca de hacer una crítica. Para ser un crítico hay que ser objetivo, hay que conocer de un tema y lógicamente hay que hacerlo siempre de forma constructiva, es decir, sin dañar a la otra persona, ¿no? Sin ofender sus sentimientos, sus creencias y lógicamente hacerlo con el objetivo de que esa persona mejore. Créanme también que como persona, por ejemplo, a mí como docente, por ejemplo,
Si alguno de ustedes me dice en alguna de mis clases, profe, es como me dijeron de forma presencial, ¿no? Una vez una estudiante me dijo, profe, ¿le puedo decir algo? ¿Por qué se mueve tanto cuando da clases y por qué no, por qué no permanece quieto? Yo lo tomé a lo bien, ¿no? Yo decía, ¿qué tal será que se ve muy feo? No sé. Pero bueno, quizás sea mi forma de pensar. En algunas ocasiones otros estudiantes me decían, profe, usted habla muy rápido, no le entiendo nada. Entonces, son cosas que yo lo tomaba como retroalimentación como docente. Pues, por ejemplo, cualquiera de ustedes en mis clases puede alzar la mano, ¿no es cierto? Y tomar la palabra y decir, profe, ¿sabe que me gustaría que cambiemos de metodología? Puede pasar, ¿no? Siempre estamos sujetos a cambios, siempre estamos sujetos a este tipo de situaciones con el objetivo de mejorar. Pero, por ejemplo, si ustedes me dicen desde esa forma, yo lo tomo bien, ¿no? Y digo, no, pues quizás tienen toda la razón, aplicaremos otro tipo de metodología para aprendizar, perdón, para mejorar la construcción de conocimientos, ¿no? Eh, Eso es una crítica constructiva y bienvenida sea para cualquier tipo de profesional o para cada uno de ustedes que se las hagan en sus trabajos, pues de esa manera está perfecto. Pues está mal cuando lógicamente son destructivas, ¿no? Cuando ya tienen una mala intención de ofender a una persona, de lastimar, de dañar su honra, su familia, su trabajo. Entonces, cuando se le hace desde esa perspectiva, lógicamente ya esto no tiene objetividad y ahí se han perdido ya lógicamente los objetivos por la cual fue creada, porque esto es para, lógicamente, como dije desde hace un momento, llamar a la reflexión o hacer que una persona mejore en cualquier ámbito de la vida, sea laboral, familiar, ¿no es cierto? Puedes hacerle una crítica muy constructiva, pero hay que tener un tino, ¿no? Dicen que, por ejemplo, cuando la pareja de casados, ¿no? Decirle a su esposa que le cocinó con tanto cariño, ¿no es cierto? Doy un ejemplo así suelto, que le digas a tu esposa, está feo, esto está muy salado, cada día cocinas lo mismo, ¿no es cierto? Son cosas que pueden llegar a dañar, ¿no es cierto? Y no se está realmente aplicando una crítica constructiva. Porque, ¿qué tal si se lo dice, sabes qué? Me imagino, ¿no? ¿Por qué no aplicas esta técnica? ¿Por qué no mira, Entonces, son cosas que pueden cambiar la forma en que se dice las cosas o las situaciones a las personas. Bueno, la crítica. Para Guillermo, en 2007, la crítica periodística es un artículo firmado, enmarcado en el género de opinión. En él se expresa un juicio razonado de valor sobre cualquier producción en el terreno del arte y la cultura en general. Aunque es un texto en el que prima fundamentalmente la opinión, ha de incluir a su vez información al margen del juicio emitido por el crítico. Este debe basarse en la medida de lo posible en datos y argumentos sólidos, fundamentados y probados convenientemente. Es decir, nosotros para querer decir algo de una persona, tenemos que tener un conocimiento sólido, porque ¿qué tal si alguien está hablando sobre enfermedades infecciosas, COVID-19, y es un médico de mucha experiencia? Pero yo, por ejemplo, no podía emitir una crítica de ese tipo de noticias o etcétera, porque no tengo un conocimiento sólido, ¿no es cierto? Podría ser algún argumento vago, ¿no es cierto? Sin fundamentación. Entonces, para nosotros hacer una crítica de algo, si sea de temas políticos, sea de temas de arte, de cultura, porque se hace críticas también a eventos periodísticos, eventos televisivos, a películas, hay que tener un conocimiento profundo de sí, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, yo no podría hacer una crítica profunda a una película porque no soy editor, ¿no es cierto? No soy director de cine. Entonces, hay que más o menos ubicarse cada uno en el campo en que se está manejando. Otra de las fundamentaciones, dice Acosta, menciona que la crítica periodística consiste esencialmente en una valoración que se hace a través de la lectura, observación y reflexión sobre las expresiones artísticas plasmadas en la materia, la escritura, el sonido o la imagen. La función del crítico debe estar enfocada en un análisis objetivo, respetuoso, responsable y ético, para reconocer los méritos del autor y su obra. Cuando vamos a realizar una crítica periodística, es preciso tener un conocimiento profundo acerca del contexto, ¿no es cierto? El saber desde dónde vienen, ¿no es cierto?, las cosas, tendencias y movimientos que influyen en la construcción de la obra. Asimismo,
Este dominio del tema nos permitirá una interpretación más real y cercana con la visión del creador. La crítica periodística es una oportunidad no solo para informar acerca de la existencia de una obra, es también una manera de suministrarle al lector o espectador los elementos de juicio para que éste saque sus propias conclusiones con respecto al tema, al autor y su estilo, ¿no es cierto? Tipos de crítica. Existen distintos tipos de críticas en función de la temática que abordan. Crítica literaria, ¿no es cierto? Cuando alguien critica, por ejemplo, un libro. No sé si ustedes conocen a nivel mundial, hay los llamados bestsellers, los libros más vendidos en el mundo, que son el top, ¿no es cierto? Que están inclusive llaman a sus autores para firma de autógrafos, pero hay otros libros que no pegan, ¿no es cierto? Y ahí es cuando existen críticas, pues, al tema de lo que es la literatura y este tipo de detalles. Críticas, como dije hace un momento, miren, crítica cinematográfica, cuando hay películas que han invertido muchos millones de dólares y que lógicamente sus críticos analizan y no pegan, ¿no es cierto? Crítica teatral, crítica política, crítica a gobernantes, crítica musical, ¿no es cierto? No sé si, por ejemplo, este tema a mí me parece, con todo respeto y los gustos, ¿no es cierto? Hay un cantante que se llama Bad Bunny que todos deben conocer, ¿no es cierto? No sé si man es gangoso, aúlla o qué hace, la verdad. Pero eso les gusta totalmente a la juventud de ahora, ¿no? Es como que, y que le llamen el poeta de la música, y parece que le dieron un Oscar por compositor. O sea, yo no tengo un conocimiento profundo de música, pero créanme que hay muchos otros realmente compositores que sí se merecen ese tipo de premiaciones, ¿no es cierto? Aquí entonces, con algo de conocimiento, porque tampoco es que me meto mucho en este tema, pero no hay que tener mucha ciencia, ¿no? Porque uno se mira otras canciones, por ejemplo, muy románticas, o del mismo género con un poco más de contenido ya serio, ¿no es cierto? No tan sexualizado. Se podría hacer una crítica, ¿no es cierto? Musical y decir, qué desastre. O sea, se merecen otro tipo de personas llevarse tantos Grammys y discos de oro, ¿no es cierto? En comparación de este cantante, que tengo entendido que las entradas son totalmente exorbitantes. Y hace rato estaba chequeando un video de unas niñas en México que se ponen a llorar, pero tenaz, porque se acabaron las entradas. Y me parecía tan, perdonen la palabra, ridículo desde mi punto de vista, ¿no? Pero no sé, serán cosas de chiquillos, de chiquillas, que ya con el pasar del tiempo uno se va cambiando, ¿no? Porque no sé, puedo decir eso ahora y después cómo serán las generaciones que vienen, ¿no? ¿Qué pensarán? ¿Qué les gustará? Entonces, miren, para hacer un tipo de crítica musical, pero se hace con un poco ya de conocimiento de causa, porque pónganle a ese tipo a cantar sin lo que es el autotune, ¿no es cierto? Algo que modifica su voz, entonces solo se escucha, entonces no escuchas más. Entonces, para mí que eso sea poeta, no lo sé, no sé para ustedes. Si ustedes dicen que sí, no sé, pues ahí emitan sus críticas. Crítica del arte, no conozco de esos detalles, por ejemplo, de trabajos en óleo, no conozco de ese tipo de cosas, jamás podría opinar porque no tengo conocimiento de causa. Pintura, escultura y arquitectura, no tengo conocimiento, ¿no es cierto? Algo de política sí podría hacer algunas críticas, ¿no es cierto? Porque lógicamente uno ya con un poquito de sentido común se podría hacer un análisis, ¿no es cierto?, entre, digamos, un gobierno y otro, obras y otros, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local también. Hablo, por ejemplo, de dignidades locales como alcaldes, prefectos, ¿no es cierto? Entonces podría hacer un tipo de crítica constructiva en la política, ¿no es cierto? En último lugar, debemos destacar la crítica de radio y televisión, ¿no es cierto? Que hay programas también radiales muy buenos, otros no tanto, y de televisión, por ejemplo, yo no me gustan estos programas de combate, esos que habían, no sé si siguen habiendo, pero me parecía una pasadera de tiempo. E inclusive, no sé si se recuerdan ustedes que en un episodio, eso como memes nomás, no es porque me he puesto a ver, les hicieron una entrevista a unas chicas y les pusieron una suma tan fácil que no pudieron resolverlas, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta y sacar muchísimas conclusiones de qué está presentando nuestra televisión nacional para el aprendizaje cuando podrían bien pasar reportajes muy buenos, ¿no es cierto? Para mejorar nuestra cultura general del aprendizaje, porque ahí es lo que se pasa a tiempo, nada más. Miren, en último lugar debemos destacar la crítica de radio y televisión que se encarga de valorar sus respectivos
programas, ¿no es cierto? Sus rankings, como se llama comúnmente, ¿no es cierto? Y ahí, lógicamente, este tipo de rankings determinan si es que un programa sigue o cae. ¿Cuál es la función de un crítico periodista? O de nosotros, porque esto lo aplicamos diariamente, así no me crean, lo aplicamos en nuestro diario vivir. Miren, el crítico debe ser muy exigente consigo mismo en cuanto a su ética profesional. No puede dejarse influir por debilidades personales a la hora de realizar su interpretación y juicio sobre la obra artística, musical, política, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Muy exigente consigo mismo y debe tener ética. Ni por exceso ni por defecto. Su actitud debe partir de la ecuanimidad, ¿no es cierto? Equitativo y el respeto a aquello que juzga, aunque exprese las carencias y defectos que bajo su criterio presenta. Debe ser positivo, resaltando las cualidades de lo que juzga en primer lugar y después referirse a las carencias y a las valoraciones negativas, y además ha de fundamentar y probar aquello que afirma, sin caer en el dogmatismo ni en la opinión totalitaria. En cada tema tratado resulta imprescindible o importante una gran especialización del periodista en la temática que trata. Lo que dije hace un momento, ¿no es cierto? Aquí es cada quien en lo que conoce, ¿no es cierto? Yo reitero, no puedo hacer una crítica de una obra de arte porque no conozco de estos temas. No puedo hacer una crítica de una cinematografía porque no conozco del tema, ¿no es cierto? De política algo, ¿no es cierto? De deportes más o menos, pero en eso se basa, ¿no es cierto? En cada tema tratado resulta imprescindible una gran especialización del periodista en la temática que trata. Espacios donde se presenta la crítica. En sus orígenes, la crítica periodística era un género propio de la prensa escrita diaria, pero posteriormente las páginas de las revistas dedicadas a la cultura y a los espectáculos, así como en los suplementos culturales semanales, son los espacios donde la crítica se desarrolla con una mayor intensidad. Con la aparición de la radio y la televisión han surgido espacios de crítica especializada en algunos de los subgéneros como cine, música, arte, política, deportes, etc., que gozan de un gran prestigio y que son con frecuencia el máximo exponente de ese subgénero. La revolución de Internet ha llegado también hasta aquí, creándose multitud de portales que practican la crítica especializada. Lógicamente, con la llegada ya del Internet, pues de cierta forma desplazó, ¿no?, a lo que es la radio y la televisión. Aquí he querido colar a la presentación un video que me pareció muy, muy importante acerca de una reflexión sobre lo que es una crítica constructiva, ¿no? Y dentro de otra cosa, el daño que podría hacer también lo contrario, ¿no? Una crítica destructiva. Presten atención, por favor. Pues como ustedes saben, no puedo reproducir desde aquí. Pausa un momentito esta pantalla. Presten atención, por favor. Una de las habilidades que deben de tener los padres, los maestros y los líderes en general es facilitar el aprendizaje, el progreso y una actitud positiva. Y una de las herramientas que pueden dar mejores resultados son las críticas. Pero ¿cómo hacerla para que uno no se desanime o genere actitudes defensivas? Nos lo va a contar la experta en comunicación personal, Teresa Baró. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, ¿qué Hoy, tal? críticas constructivas, ¿no? Sí, precisamente estaba pensando que llevas una camisa bien bonita, una combinación estupenda. Pero, si me permites, te voy a hacer una crítica. Uy, no, un poco de miedo, ¿eh? Esto de las... A mí, la verdad, no me gusta. ¿A ti te gusta que te critiquen? Hombre, depende, porque, claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablamos de críticas así en el lenguaje coloquial, estamos pensando siempre en una valoración negativa o casi en un ataque personal. Realmente no nos gustan las críticas porque siempre pensamos que nos dirán que hemos hecho algo mal. Que resta, ¿no? Que resta. Pero en realidad la palabra crítica, que tiene la misma raíz que criterio, significa pues una valoración, un análisis también e incluso a veces algunas aportaciones positivas para que puedas mejorar. Es decir que yo creo que las críticas bien hechas
tendríamos que pedirlas incluso, ¿no? O sea, que tendríamos que estar casi agradecidos a aquellas personas que nos hacen una crítica constructiva porque nos ayudan teóricamente a mejorar, ¿no? Desde luego, porque si no, ¿cómo vas a saber tú qué es lo que no has hecho del todo bien o si puedes hacerlo simplemente de otra forma? Por lo tanto, aquí la crítica en el sentido positivo, en comentario constructivo, es muy importante y vamos a ver cómo hacerlo. ¿Te parece que vayamos a un decálogo para poder hacer una buena crítica? Para saber cómo hacer una buena crítica constructiva. Mira, padres, incluso los hijos también pueden hacer críticas a los padres, o entre familiares, o entre compañeros de trabajo, jefes. Es decir, que hay muchas posibilidades a lo largo del día para poder ayudar a otras personas a mejorar. Pues mira, lo primero que hay que hacer es pensar en si realmente somos la persona adecuada para hacer esta crítica, ¿verdad? Claro. Porque a veces uno dice, oye, ¿y tú quién eres para decirme todo esto? O yo que voy a hacer esta crítica cuando siempre me equivoco la misma cosa. Hay veces que, eso podría pasar, pero quizá no eres la persona pues que tiene el conocimiento suficiente, la persona autorizada, o a lo mejor no tienes ningún derecho a realizar esta crítica. Por lo tanto, pensarlo antes de hacerlo. Segundo, si crees que es positivo, prepárate, no lo improvises, no lo digas en cualquier momento, de cualquier forma, sino que piensa la mejor manera para que esta persona lo reciba bien y sea de verdad algo positivo para ella. En tercer lugar, pregúntate qué conocimientos tienes tú sobre el tema o sobre la persona. ¿Tú qué sabes de esta persona? ¿Tú conoces, por ejemplo, su trayectoria o sabes si se ha esforzado, si no, si tiene alguna dificultad? Si no, aquí tienes riesgo de hacer daño. Claro, esta persona a lo mejor daño. Ha estudiado 15 años sobre un tema y tú criticas una cosa que a lo mejor en ese momento pues le hiere, ¿no? Claro que sí, y además tu valoración puede ser desacertada si tú no tienes suficiente información, ¿no? Preparación, pues. Cuarto, busca el lugar adecuado y el momento más oportuno. Imagínate que la persona a la que quieres comentar algo está en un momento de mucho trabajo, que tiene que atender 3 cosas a la vez. Pues este no es el mejor momento para hacer el comentario. Y el lugar, pues imagínate que está con sus amigos que está llena la sala de gente, que pueden escuchar la crítica. O una crítica antes de empezar el programa que a mí me dé inseguridad y que no, por ejemplo. Desde luego, imagínate. Oye, Sergi, ¿no? que siempre haces esto. Ahora me lo dices, ahora no es el momento. No, porque eso te afecta emocionalmente. Claro, no me ayuda. Y no te ayuda, desde luego. Quinto, sobre todo, no humillar a la persona cuando decimos cosas como es que eres un inútil o no tienes ni idea o nunca aprenderás. Estamos humillando a la persona, ¿eh? Le estamos diciendo que nunca mejorará. Sexto, primero, pregunta. Yo antes de decirte, por ejemplo, oye, no sé, por ejemplo, el guión... La camisa, vamos a dejar la camisa. Es muy chula. Sí. Pues te diría, a lo mejor, oye, ¿y el guión cómo es que lo tienes preparado de esta manera, así con unos papelitos pegados? Y tú me puedes decir, hombre, pues porque es la única forma que tenemos de hacerlo y lo hacemos por esta razón. Y en cambio yo si te critico directamente puedo meter la pata hasta el fondo, porque yo no sé por qué lo haces así. En cambio, con la previa, luego puedes decir... pues buena idea, podría decir incluso, ¿no? O buena idea. Y entras y ya puedes hacer la crítica, ¿no? Claro, y podrías saber por qué es así y si puedo hacerte alguna mejora. Séptimo, lenguaje corporal, muy importante. Imagínate que voy a hacerte una crítica y ya me pongo así, o pongo mala cara, o incluso voy a acusarte, es que nunca haces los deberes, por ejemplo, ¿no? Pues el lenguaje corporal es una forma también de hacer que la otra persona se sienta más receptiva. Tiene que ser positivo, abierto, cordial. 8. Plantea el comentario en positivo y resalta lo bien que ha hecho una parte de la tarea, porque seguramente no lo ha hecho todo mal. Seguro que hay algo positivo que puede animarle, y por lo tanto lo vamos a plantear también en positivo. Reconoce que tienes parte de responsabilidad. Por ejemplo, te puedo decir, Sergi, ya sé que te mandé la información demasiado tarde, sé que te he dado poco tiempo, pero tendríamos que intentar... Perfecto, lo compartes. Y por último, hay que ofrecer soluciones, medios, ayuda, dar esperanza, ser positivo y pensar que va a cambiar y a mejorar todo lo que estamos haciendo. Si estamos en un proyecto, vamos a buscar todas las formas para que la gente se estimule, se motive, esté en positivo.
Y si te parece, ¿Nos has vamos a traído? ver Sí, aquí, listo. para que podamos diferenciar lo que son críticas constructivas de las críticas destructivas, ¿eh? Vamos a hacer un repaso. Mira, la crítica destructiva se suele hacer desde la arrogancia. Una persona que va a criticar y a humillar es una persona que se cree superior, que cree que los demás están por debajo, que no confía tampoco en estas personas y en el talento o la capacidad de estas personas. También, además, busca las culpas, y es que, claro, como no estudias, por ejemplo, o como siempre te despreocupas, están buscando la culpa en lugar de buscar soluciones y aportar soluciones. Se centran en el pasado, las críticas destructivas se centran en el pasado, y sí, porque no es la primera vez que lo has hecho, porque ya me acuerdo de otras veces, es que siempre estamos igual. En cambio, las críticas constructivas están buscando soluciones para el futuro. Además, la crítica destructiva reprime, inhibe a la persona porque tendrá miedo de volver a probar o de hacer algo porque si después la castigan o si le dan una reprimenda, pues sobre todo dirá, pues no voy a intentarlo otra vez. Y además generalizan, por ejemplo, siempre llegas tarde. ¿Qué te parece? ¿Siempre? ¿Seguro? ¿Siempre, siempre? No. Es 2 días esta semana has llegado tarde, pero no siempre llegas tarde, que es una generalización. Y la persona, atacar a la persona es propio de las personas que hacen críticas destructivas. Por ejemplo, eres un impuntual. Y mira, fíjate, positivo, humildad, Desde confianza, la humildad. soluciones, futuro, motivación, concreción, hecho. ¿Cuál destacarías por encima de todas? Pues mira, la primera es muy importante, porque si hacemos la crítica desde la humildad, seguro que pensamos más en la otra persona, nos ponemos en su lugar y le podemos ayudar, le podemos ofrecer también soluciones o por lo menos sugerencias, y estará mucho más motivada. Son palabras positivas para una crítica constructiva. ¿Qué les pareció, muchachos, chicas, chicos? Ahora sí que llevan las críticas para el profesor. Creo que algunos de nosotros hemos pasado esto. No, yo sí he pasado esto cuando era más muchacho, ¿no? Alguien me decía, ¿para qué vas a estudiar? ¿O con qué objetivo vas a estudiar? Ya hay demasiados profesionales, no vas a encontrar trabajo. Mira cuántos profesionales hay de 100 graduados, ingenieros, y están manejando taxi. O sea, son a veces también cosas que la gente, ¿no es cierto? O tus mismos allegados dentro del trabajo te la hacen, ¿no es cierto? Tus mismos familiares pueden hacer, no sé si ustedes han pasado, yo creo que sí, este tipo de críticas, ¿no? Estoy hablando más de las negativas, las que no aportan. Como por ejemplo, también yo sí he recibido muy buenas críticas constructivas, ¿no? En el ámbito laboral. Por ejemplo, he conocido personas muy interesantes, muy sabias en ese sentido, que han sabido aportar de gran manera, ¿no es cierto?, al aprendizaje en el ejercicio ya de la profesión, como por ejemplo, en una ocasión, hay cosas que se aprenden, ¿no? Estaba realizando un informe bien complejo y una persona me dijo, me parece excelente lo que has desarrollado, pero ¿qué tal si le cambiamos esta parte y le ponemos de esta manera, porque eso concuerda con todos los antecedentes que tú has realizado y también empata con la conclusión? Entonces yo creo que sí has hecho un buen trabajo, pero es importante que mejoremos esta parte para solo lógicamente darle unos pequeños toques y ya sacarle ese informe, ¿no es cierto? A mí me pareció genial, ¿no es cierto? Ese detalle, yo dije, chévere, están valorando lo que se hace uno, y para mí fue una crítica constructiva. Pero si alguien me dice, ¿sabe qué? Esa nota no sirve, y me lanza ahí mi informe, lógicamente eso va a cambiar, ¿no es cierto? Tal vez mi forma de pensar, ¿no es cierto?, me va a bajonear en lo laboral, te va a dar ganas de decir, pues eso ya no hago, no lo sé. Puedes inclusive también por este tipo de cosas renunciar a tu trabajo, ¿no es cierto? Entonces son cosas que pasan. Entonces, no sé si alguien de ustedes tiene alguna anécdota de alguna crítica constructiva o crítica negativa o dañina que en algún momento de su vida laboral, de su trabajo, llegó a percibirla, ¿no es cierto? Porque este tipo de críticas, miren, a ustedes
les anima a seguir adelante, ¿no es cierto? A proyectarse de mejor manera, o lógicamente, pues, es complejo, ¿no es cierto? Porque uno se puede quedar ahí estático y a veces te juega un poco la mentalidad también de, ¿será cierto? ¿Será que no sirvo para este trabajo? ¿Será que no sirvo para estudiar, para ser un profesional, para seguir adelante, para ser un ejemplo para mi familia, para sacar adelante, en el caso de los que son casados, a mi esposa, a mis hijos, ¿no es cierto? Son cosas que pueden pasar en el diario vivir. Y por eso es importante que una persona que ejerce este tipo de situaciones y que es un género, ¿no es cierto?, y que mucho se aplica, sepa, ¿no es cierto?, o aprendamos a ser objetivos y, lógicamente, a realizar críticas constructivas. No sé si aquí alguien quiere intervenir con algún ejemplo, alguna vivencia que le haya pasado, ¿no es cierto?, dentro de su trabajo, de su vida, ¿no es cierto? Tal vez tenga una anécdota que le haya acontecido, ya sea de una crítica, puede ser positiva, como digo, o negativa también. No sé si alguien quiere participar o puedo preguntar tal vez qué les pareció el video, no sé. A mí me llama mucho la reflexión este tipo de detalles, ¿no? ¿Qué te pareció, David, el video? No sé si lograste verlo, no sé si pudiste apreciarlo. Sí, logré verlo. Me pareció muy interesante porque yo también a veces dirijo gente personal y a veces sí sé así un poco fuerte cuando critico a alguna persona. Entonces, desde ese punto de vista, como dice, criticar humildemente o cuando está fallando en alguna cosa, saber criticar. Y también a mí también me han criticado, vamos, yo tengo 2 jefes. Entonces, hay un jefe que parece capataz. Cuando comete un error, él todo está mal. Hay otro jefe que, bueno, uno comete un error y él busca la solución y se siente uno más motivado a trabajar así con esa persona. Entonces, ese video muy interesante, estuvo muy bueno. Aprendí muchas cosas. Te agradezco tu intervención, estimado David, monje. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Uno, por ejemplo, en las actuaciones de la vida nunca va a saber cuándo va a estar abajo, cuándo arriba, ¿no es cierto? Entonces hay que saber dirigirse, ¿no es cierto? Yo desde un principio les mencioné, en su vida laboral, en su campo profesional, siempre traten de la misma manera a su jefe como tratan a la persona que tal vez hace el aseo, no sé, servicios básicos en su empresa, porque nunca pueden saber. Este mundo es como que una ruleta rusa, ¿no? Nunca van a saber o van a darse cuenta cuando esa persona tal vez esté por encima de ustedes y lógicamente van a querer recibir el mismo trato. Pues como dijo David, ¿no es cierto? Hay que saber, ¿no es cierto? Uno, hacer una crítica, ¿no es cierto? Cuando se tiene a personas por debajo de uno. Siempre hay que hacerlo con humildad y resaltando quizás algunos aspectos positivos. Doy un ejemplo, ¿no? Quizás David creo que trabajas en el aspecto de la seguridad, ¿no? Guardia, parece, si no estoy equivocado. No, yo trabajo en planta de producción. Se me cortó esa parte, planta de producción. Para pozo. Ah, listo, petrolera, entonces. Sí. Listo, entonces, bueno, sea en el ámbito que sea, pero lógicamente, si tienes a personas bajo tu mando, hay que resaltar también los aspectos positivos, ¿no es cierto? Y como dije, depende muchísimo de la manera como nosotros nos conduzcamos hacia las personas, porque si les decimos a rajatabla, sé que no sirves para nada, etcétera, etcétera, y muchas de las veces hay personas que utilizan el lenguaje un poco, mejor dicho, no apropiado, ¿no es cierto?, para este tipo de situaciones. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, desencadena ya un resentimiento interno en el personal, un resentimiento interno en el desempeño mismo de sus funciones. Por ejemplo, hay formas de saber llegar, ¿no es cierto? Hay formas de establecer una crítica. Como dije hace un momento, en mi caso, a mí personas me han hecho críticas muy constructivas, muy buenas, que me han permitido mejorar, ¿no es cierto? Mis redacciones en el ámbito académico, mis redacciones de informes, ese tipo de detalles son muy buenas. Entonces, este tipo de cosas he querido profundizar porque siempre nos pasa. Yo, por ejemplo, no sé ustedes, yo he escuchado, todavía la vida no me da
la oportunidad de ser padre, pero sí he escuchado, ¿no? A padres que, por ejemplo, a sus niños pequeñitos les dicen, eres un burro, no sirves para nada, ¿no es cierto? Eres un pendejo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí es como que me molesta un poco porque no saben el daño que le están haciendo a esa criatura, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no es cierto? Es bastante profundo, bastante complejo esta situación. Entonces, siempre que nosotros hagamos una crítica, por ejemplo, desde niños, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a un niño le puedes decir de diferente manera. Dicho, como los llaman, ¿no? Sabes que mi hijo, creo que te equivocaste en esta situación. Estás faltando el respeto a tu madre, ¿no es cierto? Estás haciendo malos deberes. Por favor, te solicito que te apliques un poco más, ¿no es cierto? Porque de esto depende tu educación. Entonces, son formas muy distintas que puedes llegar porque son desde pequeñitos que se van dando este tipo de situaciones. Pues imagínate un niño que crece con toda esa mentalidad hasta grande, va a tener el mismo concepto de tratar a las personas, ¿no es cierto? Y siempre va a creerse con ese complejo de superioridad. Y ustedes conocerán a personas de ese calibre, ¿no es cierto?, en sus trabajos. Que hay personas que son muy, muy complicadas en su carácter, en su forma de tratar, en su forma de relacionarse con las personas, en su forma de criticar, siempre destructivamente, no para construir, lógicamente, lazos de amistad, lazos de fortalecimiento dentro del ámbito laboral, dentro de la consecución de los objetivos dentro de su empresa. No sé qué le parece acerca de lo que tratamos, estimada Lisbeth Celi. No sé si tiene alguna reflexión, algún comentario acerca de su vivencia. No sé qué le pareció el video o este tema mismo de las críticas constructivas y críticas destructivas. Bueno, pues es un tema que a mi parecer también tiene que ver mucho con lo emocional, se podría decir, porque también he pasado por eso, entonces depende mucho de las personas, como explicaba en el video, ¿no? La forma en que lo dicen. Entonces muchas veces nos los tomamos para mal, entonces nos afecta, es cierto, así no queramos, se nos queda como eso que dijo en la mente y no lo podemos sacar y puede afectar seriamente. Eso más nada. Sí, es verdad. ¿Qué le parece lo comentado, estimada Glenda Raquel? Me pareció muy interesante porque yo también tuve de poder manejar a un personal. Yo trabajaba también manejando, yo era una supervisora y, y pues yo veía ahí que a veces los cajeros no podían hacer bien su trabajo, pero sin duda alguna yo en cambio sí tenía paciencia para poderles enseñar, pero en cambio mis compañeras no tenían paciencia y como que les hacían de menos, ya porque ellas ya sabían. Yo les decía que ustedes también pasaron por eso, entonces ustedes tienen que enseñarles, incentivarles a que ellos también puedan llegar a más, porque si uno les dice no sabes o nunca vas a poder, así como decía el video, pues ellos se reprimen y hay algunos que son sensibles, unos llorarán o otros se quedarán así en stock sin saber qué hacer y ahí les faltaba dinero por eso, porque se quedaban paralizados sin poder decir nada, con eso en la cabeza. Era tantos problemas en su casa y así, entonces toca animar, que es duro manejar personal. Muchas gracias, estimada Glenda. Muy, muy, muy acertado, muy oportuno lo que tú mencionaste. Yo creo que este tema de saber manejar gente, de hacer una crítica, hay que hacerlo con mucho tino, porque como tú mencionaste, no conocemos el estado emocional de cada una de las personas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que lógicamente somos fuertes o emocionalmente y otras somos débiles emocionalmente, entonces no conocemos, hay que manejarse con mucho tino, porque puede desencadenar un cierto tipo de situaciones bastante complejas en este sentido. Otra de las cosas que, por ejemplo, siempre he cachado también en este tema es si hay bastante egoísmo también, haciendo un poco de paréntesis en este tema, porque cuando hay personas nuevas dentro de una empresa o de una organización,
Siempre existe el egoísmo de no querer enseñar o no tener la paciencia de enseñar, ¿no es cierto? Lo que a uno le enseñaron. En cierta ocasión conocí a una persona X que ella siempre hacía los contratos de toda la institución, contratos de obra, contratos de consultoría, contratos de bienes y servicios, pues siempre elaboraba, ¿no? Y no duraban mucho las personas que le ponían al lado de ella para trabajar, sus ayudantes de secretarias, no duraban. Había muchos cambios y en cierta ocasión me entró esta intriga y consulté a una amiga. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué siempre hay este tipo de rotación? Me dice, lo que pasa es que al lado de esta persona no hay cómo aprender nada. No te enseña a hacer nada, no te dice cómo tienes que hacer esto y ella hace todo, ¿no es cierto? O sea, si falta ella, ahí se estancó todo. Entonces, este tema también haciendo un poco de paréntesis, el egoísmo, ¿no es cierto? Influye bastante o hay personas que se dejan llevar por este tipo de detalles. Pero bueno, volviendo a la temática, quisiera también escuchar alguna intervención de... ¿quién me falta aquí? Maite Moreira. ¿Me nombró a mí ingeniero? Sí, ¿estaba durmiendo? No, es que mi hermano también está en clases y ya pues no puedo escuchar bonito. ¿Cómo? No entiendo. Es que mi hermano también estudia en la universidad y ya pues nosotros estamos en clase hasta ahora. ¿En la misma computadora los dos? No, Bueno, no, estamos en el mismo cuarto. no sé Creo si, que bueno, no sé si logró escuchar acerca del video que proyecté o acerca de la sí, sí temática. logré escuchar y me pareció muy interesante el video. Ya. Que, o sea, que para hacer una crítica hay que tener maneras. Como hay que tener maneras como subirle la autoestima a la persona y no decir una crítica que le baje la autoestima a la persona. Claro, Y ya. exactamente. Creo que se han alcanzado más o menos los objetivos propuestos, excepto que haya alguien que quiera intervenir, me dice, ¿no? Pero a eso quería llegar a la reflexión, ¿no? Porque qué tal si yo como docente les digo, ¿saben qué? Ahí quedan, o sea, conmigo todos van a perder, ¿cierto? Son cosas que no están bien, ¿no? En cambio, yo siempre les estoy llamando a la reflexión, les digo, ¿saben qué, chicos? Suban los trabajos, no se queden, hablen conmigo, métanle ganas, métanle ñeque, no es sencillo. Por favor, hagan esto, es por su bienestar, ¿no es cierto? Es por su mejoría dentro del ámbito y aplicativo ya de redacción, de mejorar de informes, porque luego de mi materia van a haber otras materias mucho más complejas y qué tal si ese docente no tiene la misma paciencia, la misma metodología. Porque, por ejemplo, en la universidad había cosas que a mí no me enseñaban. Por ejemplo, este detalle de estructura, ¿no es cierto?, de citas. A mí nunca me enseñaron en la universidad cómo se hace. Creo que los profesores ya pensaban que automáticamente uno ya salido del colegio se sabía ese tipo de cosas, ¿no? Pero me imagino que será tal vez por el tipo de educación que existe, el nivel educativo que hay entre lo que es Sierra, Costa y Amazonía. No lo sé. Por ejemplo, sí, hay ciertos detalles que cuando yo entré a la universidad me sentía perdido. No sabía cómo hacer y no había profesor que te explique, ¿no? Entonces yo pensando en eso digo, no, yo no debo ser, manejarme con ese tipo de pensamiento, debo ser diferente. Entonces siempre hay cosas que, por ejemplo, a ustedes les puedo animar a hacerles críticas constructivas, mejoren esto, hagan este tipo de cosas acá. Yo creo que ustedes, no lo sé, tal vez serán pocos los que digan, ¿sabe qué? Este profe no me ayuda, no me enseña, no me dio chance de cruzar la materia, pero yo creo que la mayoría no he tenido en anteriores experiencias educativas quejas acerca de mi persona. Entonces, esos son siempre cosas buenas que yo lo veo como algo positivo. Y también cuando me han dicho, profe, cambiemos de esta forma, mejoremos, trabajemos de esta manera, perfecto, ¿no? Porque ustedes son los que están receptando el aprendizaje y es a ustedes a los que les va a servir en un futuro muy cercano. Entonces, quería cerrar esta parte ya de la crítica y pasar al último tema, que es el reportaje. Algo muy conocido también ya por cada uno de nosotros. Que a diario lo vemos, puede ser en las noticias, en documentales, etc. El reportaje, pasamos a otro de los géneros literarios de forma escrita. Para Uriarte 2019, el reportaje es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos.
Se le considera un género documental, si bien puede contener información subjetiva de parte de su autor, pero distinto a la columna de opinión o a la crónica, mucho más permisivas en materia de estilo. El reportaje debe ser lo más comedido posible en la transmisión de posturas respecto a lo narrado, como en casi todas las ramas del periodismo. Aún así, de un reportaje se espera un buen nivel de análisis de lo referido y comprensión profunda de la materia, que confiere cierto protagonismo al autor. Los reportajes a menudo aparecen acompañados de entrevistas u otro tipo de abordajes informativos. Suele considerarse ejemplo del periodismo de investigación. Miren, los reportajes a menudo aparecen acompañados de entrevistas u otro tipo de abordajes informativos. Suelen considerarse ejemplo de periodismo de investigación. ¿Cuál es la estructura de un reportaje? La estructura tradicional es la siguiente. Hay de igual forma un índice, un sumario o titular, donde se condensa la información de forma muy rápida. Hay un párrafo de entrada en donde se capta la atención del lector y se le provee de la información inmediata para situarse en el contexto de la investigación, ¿no es cierto? Algo que llame la atención, algo que ya me hable de todo lo que se va a tratar en líneas continuas. El cuerpo del reportaje, donde se encuentra el grueso de la información, es decir, la parte más fuerte, ¿no es cierto?, de la investigación que se ha realizado. Y asimismo un cierre que puede ser de tipo cerrado, arroja conclusiones, o abierto, invita al lector a sacar sus propias conclusiones. ¿Cuáles son las virtudes de realizar un reportaje? Se espera de todo reportaje dos grandes virtudes en principio. La exhaustividad. Se espera que un reportaje agote las fuentes disponibles sobre un tema o bien delimite el marco informativo del cual se nutre, ¿no es cierto? Y la objetividad. Si bien este es un punto álgido en el periodismo, se espera de un reportaje una cierta sinceridad respecto a sus fuentes, su propia investigación y su abordaje del tema. Eso no contradice necesariamente la toma de una postura o la elaboración de una reflexión, pero requiere un abordaje ético e informado del tema. De igual forma, para hacer un reportaje hay que tener un conocimiento, ¿no? Hay que hacer un estudio previo, un análisis, ¿no es cierto?, de lo que se va a tratar, etcétera, etcétera, para lógicamente tener un mayor conocimiento del tema y poder hablar con conocimiento propio en cada uno de los temas que se aborden. ¿Cuáles son los tipos de reportaje? Científico. Aborda una dimensión del saber tecnológico o científico y lo explica e interpreta en términos legos. De investigación. Sin dejar a un lado el marco noticioso, el periodista profundiza en un tema o evento desde múltiples aristas, haciéndole seguimiento y completando un verdadero dossier informativo, ¿no es cierto? Un verdadero compendio, ¿no es cierto? Un dossier es un compendio muy completo de información. Explicativo. Se interesa por eventos de quehacer noticioso y detalla los aspectos de ellos que se consideren relevantes en el momento histórico en que ocurren. Narrativo. Semejante a la crónica, aborda el tópico de interés a partir de un recuento narrativo de sus eventos. Formal. Pretendidamente objetivo, se contenta con dar información respecto al tema, un poco a la usanza de las reseñas noticiosas. Autobiográfico. Acuñado por el periodista norteamericano Tom Wolfe, este reportaje asume al propio periodista como pivote para adentrarse narrativa y descriptivamente en una cierta temática, ¿no es cierto? Y el descriptivo aborda su temática específica basándose en la capacidad de observación y de detalle del periodista para reconstruir impresiones tenidas en persona. Y aquí tengo también otro ejemplo de lo que es un reportaje. Chequemos este dato. Miren este reportaje muy interesante, presten atención. Desde que ha habido un muro fronterizo, la gente ha intentado escalarlo, viniendo de México a Estados Unidos con la esperanza de hallar algo mejor del otro lado. Hoy, uno de esos intentos comienza aquí, en Ciudad Juárez, México.
Vemos de lejos cómo dos hombres llevan una escalera improvisada hasta un automóvil. Lo atan al mismo. Estos son polleros o traficantes de personas que ayudan a los migrantes a cruzar, quienes les pagan para entrar a Estados Unidos. Hoy los traficantes nos habían dicho estar en este vecindario a cierta hora. Sí tenían migrantes para cruzar, nos dijeron que podíamos seguirlos, pero no nos decían exactamente ni cuándo ni dónde ocurriría esto. Cuando llegamos nos dijeron que intentarían cruzar a dos migrantes que estaban en este automóvil. El automóvil arranca y va hasta una corta distancia del muro fronterizo. Del otro lado, El Paso, Texas. Más adelante, el automóvil se detiene. Y un minuto después, el trío se dirige hacia el muro mientras lo seguimos. Este traficante nunca ha permitido antes que lo sigan las cámaras. Luego de reiteradas solicitudes durante meses, aceptó que solo yo y un productor local lo siguiéramos, grabando solo con nuestros celulares, sabiendo que nuestra presencia podría aumentar sus posibilidades de ser capturado. Es extraordinariamente peligroso intentar cruzar el muro aquí, así que ahora mismo intentan acercarse despacio hacia el muro. Se arrastran, claramente para evitar que los vea cualquier persona que pudiera estar del otro lado. Están arrastrando lo que usarán para pasar por encima del muro. Sin duda, es una travesía difícil. El progreso es lento en sus manos y rodillas, y poco más adelante recobran el aliento. Teníamos unos 30 segundos para hablar con los inmigrantes. Permitieron que CNN los grabara, solo si ocultábamos sus identidades. Un hombre y una mujer jóvenes de 18 y 20 años, originarios de Ecuador. Dicen que cada uno de ellos les pagó miles de dólares a varios traficantes para traerlos hasta aquí. Nos dijeron que eventualmente esperan encontrar trabajo en el sur de Texas. Esta es la última etapa de un camino que decenas de miles de personas realizan cada año, arriesgando sus vidas y su libertad. Migran a Estados Unidos con la ayuda de traficantes, a quienes se los acusa con frecuencia de todo, desde abuso sexual hasta extorsión. Y algunos se aprovechan terriblemente de los migrantes vulnerables, a quienes afirman ayudar. Y algunos de estos inmigrantes son niños. Una cifra récord de menores no acompañados se ha dirigido hacia el norte recientemente, muchos de América Central. Algunos llegan a Estados Unidos, otros son arrestados por agentes mexicanos y terminan en refugios como este, manejados por el gobierno. De cualquier forma, sus familias probablemente les pagaron a los traficantes para que los trajeran aquí. Directivos de este refugio dicen que 3/4 de los niños de este refugio llegaron por el tráfico de una travesía terriblemente peligrosa. No sabe si van a ser violentados. La psicóloga del refugio dice que pueden ser violentados sexualmente, les pueden quitar sus pertenencias, los pueden extorsionar y hasta morir. Esta joven de 14 años que fue ingresada ilegalmente desde Guatemala y que en el trayecto fue pasada de traficante a traficante con la amenaza de violación siempre presente, a ratos abarrotada en una camioneta con muchos otros, sentía que no le llegaba suficiente aire. No podíamos hacer ningún ruido, dice. Solo abrían unas pequeñas ventanas por poco tiempo y luego las cerraban. Sentía que me ahogaba. El tráfico de personas como este es operado con frecuencia por grupos poco organizados, pero a veces, en especial en México, los expertos dicen que el crimen organizado cumple un rol importante. Los cárteles que operan tan libremente, los traficantes que traen personas al norte, trabajan directamente para esos cárteles o en forma independiente, pero nos dicen que deben pagarle a los cárteles el derecho de pasar por ciertos territorios. El tráfico humano es una industria multimillonaria y me animaría a decir que se aproxima a ser una industria de miles de millones de dólares. El ex jefe del sector de la patrulla fronteriza en El Paso, Víctor Manjarres, dice que algunos cárteles han utilizado ese dinero para crear redes sofisticadas de tráfico de largo alcance. Es casi como una empresa de la lista de Fortune 500 que lidia con su cadena de suministro. En cada parte de esa cadena, los traficantes como estos, los hombres que luego seguiríamos hasta el muro, dicen que trabajan para la línea, una sección armada del cártel de Juárez. Cada migrante que cruza le paga al cartel unos $2,000, una cantidad impactante para la mayoría de los migrantes que frecuentemente quedan sin un peso. Los traficantes dicen que los cárteles les dan un porcentaje pequeño por realizar lo que ellos llaman un servicio. Nosotros tratamos también de ayudarlos. Sí. Hay gente que viene y pide la ayuda. Pero este no es un acto altruista. Les pagan por esto y son parte de un sistema en donde hay violación, extorsión, secuestro y hasta asesinatos rampantes.
No hacemos eso, dice. Todos somos humanos. Ellos quieren llegar de forma segura. No los lastimamos, les damos comida y agua y les ayudamos a cruzar. Otros quizás los lastiman, pero nosotros no lo hacemos. Por supuesto que no tenemos forma de saber si dice la verdad, pero para él el asunto es de familia. Él trabaja con su hermano y hasta con su sobrino de 14 años. Todos trafican personas. El joven de 14 años me muestra una de las escaleras que usan. ¿Es ligera o pesada? No, ligerita. Sin embargo, cuando él pasa a niños encima del muro, algunos de su propia edad o más jóvenes, lo hace de otra forma. Para que no se me caiga lo amarro y lo bajo con un lazo desde aquí, una soga de la gruesa. Su tío dice que sin ellos. Dos migrantes como los que seguimos por el desierto que querían llegar a Estados Unidos no podían hacerlo. Los vimos mientras enganchaban su escalera al otro lado del alambre del muro fronterizo. El joven primero, una vez que bajó, se echa a correr. Y le sigue la joven. Al llegar a la cima y al pasar, llega al piso y también echa a correr. No podemos ver a dónde va ella porque el traficante nos dice que nos tenemos que ir. Tuvimos que correr de regreso del alambrado, obviamente porque el traficante temía que lo atraparan. Para él fue una misión exitosa. Pero para las dos personas que cruzaron recién, falta mucho para que termine su viaje. De ese lado del muro es casi todo desierto y no parecían tener un plan. El traficante nos dijo que no tenía ni idea de qué les había sucedido después de que cruzaran. Esos dos migrantes pudieron ingresar, pero para muchos ese no es el caso. Unos días después estábamos grabando otra cosa en la frontera cuando notamos algo. Oh, mira. Más gente desesperada por cruzar. Una mujer y 3 niños se echan a correr hacia el muro. Aquí, sin embargo, la frontera real es tan solo el Río Grande. Tan solo un arroyo. Uno por uno, tomados de la mano, siguen su camino y una vez que cruzan, están en Estados Unidos. Pero luego viene el muro, una presencia imponente de acero entre ellos y donde quieren estar. La patrulla fronteriza los detuvo unos minutos después. Matt Rivers, CNN, Ciudad Juárez, México. Aquí si pudieron chequear, ya se da lo que es un reportaje, ¿no? Un reportaje bastante intenso con conocimiento de causa y mezclando algunos aspectos importantes, como yo les había mencionado, entre ellas el estar en el mismo lugar de los hechos, en el campo de acción, en la investigación, y realizando algunas entrevistas, ¿no es cierto? Lo cual es una característica fundamental en este tipo de detalles o en este tipo de género como es el periodismo. Lógicamente, este tipo de situaciones se pueden dar a través de un video y de forma narrada, ¿no es cierto? Ya escrito. Mayormente con el manejo de la tecnología actual y con el tipo de situaciones que vivimos a través de la web, del internet, lógicamente se da en su de mayor manera en lo que es de grabado video, ¿no es cierto? Ahí acabamos de ver un reportaje muy serio de lo que es CNN en un tema tan importante como es el tema migratorio, ¿no es cierto? En lo que es la salida de muchos compatriotas ecuatorianos a lo que es Estados Unidos. Entonces, con eso culminamos prácticamente lo que es algunos géneros que hemos chequeado a lo largo de estas clases de géneros escritos, ¿no es cierto? Que se siguen utilizando, que quizás ustedes utilicen con mayor frecuencia cualquiera de ellos en el ámbito de su profesión, de su diario vivir, ¿no es cierto? Pero bueno, hay unos que llaman la atención más que otros, por ejemplo, el tema de la crítica y ese tipo de detalles, ¿no? No sé si existe alguna reflexión sobre esta o alguna consulta acerca de lo que hemos visto o acerca de este último género que fue el reportaje. ¿Le consulto? ¿A quién le consulto? ¿O está todo claro? Enciendan sus cámaras, por favor. ¿Está todo claro? ¿Está todo preciso? Sí. Excelente. ¿Qué le pareció, Jordi Valencia? Me pareció muy bien.
Está como un eco. Ya, ahí sí. Me pareció muy interesante el video que acabamos de ver ahorita y la clase también, sobre lo que es el tema de los, perdón, de la migración. Pues, ¿cómo se llama? Es un tema que se escucha diariamente en lo que es en las noticias, ¿no? Y también en el tipo de reportajes muy bien hechos, parte de una, podría decir, una televisora muy reconocible a nivel mundial, porque es a nivel mundial y también gente muy preparada para dar ese tipo de reportajes, ¿no? Sí, excelente tú lo que acabas de decir, ¿no? Precisamente para hacer este tipo de detalle hay que tener buenas conexiones, hay que tener un buen léxico, ¿no? Una buena forma de expresarse, de conocer del tema, ¿no es cierto? Quería hacer un paréntesis hablando un poquito de este tema de la migración, que bueno, ya va un poco más allá de lo que estamos hablando. No sé si ustedes han escuchado o han visto algún reportaje de eso que se llama la bestia en México. No sé si han visto. Es un tren que va desde la parte, creo que es en frontera ya con México, está en México, El Salvador, parece que está, pero ahí se trepan bastante, y es bastante penoso, ¿no? Se trepa bastante gente para tratar de llegar a los Estados Unidos. Lógicamente muchísimos migrantes, pero más de Centroamérica, como lo que es El Salvador, Guatemala, eh, sí, Honduras también está en esos sectores. Y muchos de estas personas en el trayecto o en su afán o en su apuro de llegar a los Estados Unidos, eh, pierden su vida, ¿no? Porque en ciertas partes de este tren va lento, pero en otras va muy rápido, entonces al tratar de subirse pierden su vida o pierden sus extremidades, etc. Otra de las cosas que es muy llamativo, por ejemplo, en esto de lo que es el tren La Bestia, que transporta a muchos migrantes, es a unas señoras que me llamó mucho la atención, que se llaman las patronas. Son unas personas que están ubicadas al lado de las vías de estos trenes que pasan por ciertas horas, ¿no? De la noche o del día. Creo que las horas no las saben porque, según estaba chequeando, y regalan comida, ¿no es cierto?, a los migrantes. Y es impresionante esto me llamó la atención, es impresionante este tema porque sin esperar nada a cambio, realmente me falta investigar porque no sé dónde salen los fondos, pero todos los días estas personas denominadas las patronas en un sector de México cocinan, ¿no? Para lanzarles funditas de comida a las personas que lógicamente están tratando de trasladarse y llegar hasta lo que es la frontera con los Estados Unidos. Precisamente justo ese tren llega justo hasta ese muro donde estábamos checando, ¿no? Porque luego de eso ya no puede pasar, lógicamente, porque ya es Estados Unidos del otro lado. Entonces llega justo hasta esa parte, ¿no? Hay que ser curioso un poco, ¿no? De la vida. En algún momento, si tienen la oportunidad, chequéenlo. Es bastante reflexivo, ¿no? Cómo viven algunas personas o algunos escenarios. Da pena decirlo, pero es la cruda realidad. Por ejemplo, muchas señoritas que viajan solas o muchas señoras que viajan solas en estos viajes son ultrajadas sexualmente, con mucha pena da decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, he visto testimonios de personas que están llorando o de personas que perdieron sus extremidades, como dije. Entonces, son historias e historias de vida, ¿no? Que prácticamente traigo a colación porque justamente salió este tema de la inmigración por el reportaje que hizo este chico de CNN. Entonces, para mí es bastante reflexivo todo este tema que se conecta más o menos a estos detalles. No sé, a ver, ¿quién más me faltó? ¿Quién más me faltó? Estamos solo 9, poquitas personas, cada vez estamos menos. ¿Qué pasará, no? Empezaron como, oiga, somos como 18, 19 en este curso, ¿cierto? Éramos. Tan 9, bueno. Chicos, no sé, a ver si hay alguna persona más. Natalia, no sé, tal vez alguna reflexión sobre lo que acabamos de chequear o de tal vez alguna parte específica de la clase, no sé. Lo que yo puedo acotar es que no sé si recuerdan la mayoría de las personas, pero también fue con la caída del muro de Berlín, algo similar. Justamente pasó lo mismo. Pero voy a hablar un poco de política, aunque no es mi tema, o sea, no es mi bando como tal, mi fuerte. Pero pienso que muchas personas cuando pensamos
inmigrar es justamente por ello, o sea, porque quieres un mejor estilo de vida, porque quieres garantizar ciertas necesidades que no puedes suplir dentro de tu propia localidad o dentro de tu propio país. Entonces, es un tema que no solo se vive en México, sino a nivel mundial, porque se ve como una necesidad, como una oportunidad de mejora para ti y para las personas que te siguen. Entonces, pienso que lo mismo pasa con las personas que están saliendo de Venezuela, que están buscando mejores días, sobre todo con toda esta disparidad de la política, del tema monetario allá. Entonces, pienso que nos llama la reflexión a todos, de valorar lo que tenemos, de dar el 100%, de no... de seguir motivándonos a hacer lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, pues encontrarle una motivación como tal. Me gusta muchísimo los reportajes que hacen, sobre todo CNN y la BBC. La BBC es en Europa, creo, Reino Unido, ¿sí? Entonces tienen como es una fuente más confiable y sobre todo imparcial. No es como que tienen un estilo o apoyan a un determinado gobierno como tal, sino que tratan de que la noticia como tal llegue, pero sin adornarla, sin restarle o sumarle, sino cumplen con su rol de... sí, cumplen con ello, el de informar. Entonces, o sea, rescatar que es un problema mundial y todos y alguna vez, creo que esto pasó con el tema de las Torres Gemelas, algo así, no recuerdo muy bien el año, pero también estaba en auge el tema de la migración. Hubo un año, creo que fue como en 1998, que aquí la crisis ecuatoriana también se puso muy densa, y muchas personas, y me incluyo en mi círculo, familiares también pensaban justamente en ello, en mejorar el estilo de vida de su familia a través de la migración a Estados Unidos o España también. Pero considerar los pros y los contras, estos reportajes nos ayudan a ver un pedacito de la realidad, porque pueden haber muchas variables. Entonces, llamar a la conciencia de cada uno de los espectadores en este caso. Entonces, no me queda ninguna duda de la calidad de reportaje que emiten estas emisoras, y sobre todo que garantizan eso, comunicar al espectador. Muchas gracias, estimada Natalia, muy objetivo lo que tú acabas de mencionar, muy propicio también. Si bien es cierto, estamos chequeando temas de géneros literarios, ¿no? Nos fuimos al reportaje y de ahí nació este tema. Prácticamente como tú acabaste de decir, viene la crisis bueno, con la otra carrera tengo lo que es realidad nacional y ahí estamos chequeando todos estos temas, ¿no? Crisis del 98-99 y prácticamente salida de casi 3 millones de ecuatorianos en esa época, ¿no es cierto?, lo que es Estados Unidos y España, ¿no? Otra de las situaciones, por ejemplo, que se está dando, ¿no?, en Venezuela, un país que tiene casi el 2000% de inflación, ¿no es cierto?, algo desastroso, que por ejemplo ahí trabajas un mes para comprarte una hamburguesa, no tanto, es algo ilógico, ¿no es cierto?, vas con $1 y te dan... Entonces hay cosas y casos, ¿no es cierto?, gente realmente con cuadros muy complejos, muy difíciles, ¿no es cierto?, que esto les obliga prácticamente, como dijo Natalia, a buscar una mejor opción de vida, una mejor oportunidad de vida dentro de estos países, que lógicamente sus leyes gubernamentales, su seguridad jurídica, hace que prácticamente, o sea, no se corra el mismo riesgo que acá. O sea, la corrupción está minimizada, se podría llamar desde otro punto de vista, ¿no? Porque aquí, pues, a diestra y siniestra este tema, ¿no? Ese detalle sí es relevante, es importante. Yo sí les invito siempre a ser curiosos, ¿no? Hay cosas que siempre podemos aprender y el Internet, cuando lo sabemos utilizar, es muy bueno. Hay como dijo Natalia, está la BBC, está CNN, hay otro canal que se llama, un canal español que da muy buenos reportajes, entrevistas. Hay un canal alemán que se llama DW, también da muy buenos reportajes. Entonces son cosas
que vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Ahí vamos nutriéndonos de conocimiento y de cosas que podemos en un cierto momento, cuando nos sea requerido o consultado, hablar con conocimiento de causa. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? En el hecho mismo de la materia que se llama expresión oral y escrita, uno, por ejemplo, cuando le consultan algo, no quedarse callado, ¿no? Sino tener siempre esa facilidad o esa flexibilidad de topar ciertos temas, ¿no es cierto?, con conocimiento, y no quedarnos de pronto callados. Y eso hace que prácticamente quedemos mal primeramente nosotros, porque muchas de las veces eso es por falta de disciplina o de interesarnos por ciertos temas que no podemos aprender. Entonces eso como un pequeño paréntesis, como una pequeña reflexión para cada uno de nosotros. Siempre, siempre, estimados estudiantes, hay algo por aprender. Nunca se termina de aprender. Siempre en la vida va a haber personas que sepan más que uno. Siempre va a haber personas que sepan más que mí, de esa persona, así sucesivamente. Entonces, prácticamente les llamo a la reflexión. Esos han sido los temas que hemos podido tocar en esta noche. De mi parte, siempre estoy para apoyar en lo mucho o lo poco que se sepa. Consulten siempre los trabajos que se envía. Es otra de las cosas que quiero mencionarles. Sí, estoy chequeando también algunas cosas muy positivas, por supuesto, trabajos que están muy bien elaborados, otros que hacen falta mejorarlos. Entonces, siempre se llama este tipo de reflexión, ¿no? Por favor, para que todos saquemos adelante este proyecto, y que lógicamente mi ilusión más grande es verles a todos con su título profesional y en algún momento pues tener esa oportunidad, ¿no? De ya verles realizados, ¿no? Entonces, para prácticamente llevar adelante este tipo de situaciones, como parte final ya, apliquen todas las directrices que se da como docente. Uno no por nada se saque, entre comillas, del aire grabando un video, ¿no?, de directrices, para lógicamente ver los mismos errores de clases anteriores. Entonces, ese tipo de detalles, por ejemplo, son cosas que les llamo a la reflexión a ustedes también, para que no tengan inconvenientes. Personas que prácticamente siguen con la misma metodología de trabajar bien, pues lógicamente no habrá ninguna dificultad. Listo, no les canso más, les dejo descansar unos minutitos, si ya no existe ninguna novedad. Por mi parte, les agradezco muchísimo por prestar atención. Me gusta siempre, créanme que si estuviera en una clase presencial, no me gusta ser tan monólogo, pero a veces esto de la tecnología también es como que limita un poco ese detalle, ¿no? Pero siempre mis clases son un poco más participativas, y agradezco siempre las participaciones de cada uno de ustedes, que eso enriquecen también, porque de paso se aprende uno de las experiencias de ustedes, de las percepciones o de los conocimientos que tengan acerca de ciertos puntos que se ha tratado. Listo, chicos, vuelvo a compartir el enlace para la salida de la asistencia. Vuelvo a compartir el código. Y de igual forma, el día de mañana ya cargaré la actividad para la siguiente semana. Por favor, realizarla con el mismo ímpetu y ganas que han venido haciendo los trabajos. Código de salida. Ya estoy empezando a calificar las actividades, entonces cualquier cosa me mencionan ya. Quiero empezar a hacerlo antes de que me agarre todo eso de la segunda unidad, porque tenemos un par de clases y de ahí ya empezamos la evaluación de la segunda unidad. Listo, chicos, enciendan sus cámaras un ratito, por favor. Nada más para ver si no se han dormido. No le he visto a Maite ni con el viento de la Rosa de Guadalupe. David Jeremías, Michelle Freire, Maite a la 1. Si no, allá. Dice Flash nomás. Listo, chicos. Un abrazo cordial. Nos estamos mirando. Registren su asistencia de salida, por favor. Entonces, cualquier novedad, ya saben, al grupo por interno, de forma personal, consulten, pregunten, indaguen, y eso nos servirá a todos. Un abrazo cordial y nos estamos mirando. Chau, chau.